Bueno, aquí vamos a estar elaborando una serie de estudios sobre la carta a los Efesios. Y en primer lugar, vamos a ver qué es lo que va a incluir esta introducción. Esta es la primera clase, es la introducción, y vamos a ver qué es lo que incluye esta introducción. En primer lugar, vamos a ver por qué debemos estudiar Efesios. En segundo lugar, quién fue el que escribió y cuándo se escribió Efesios. En tercer lugar, a quiénes va dirigida la carta. En cuarto lugar, ¿cuál pudo ser el propósito del escritor cuando escribió esa carta? Quinto lugar, ¿cuál es el tema central de la carta? Sexto, ¿cuáles son los temas principales, los temas centrales de esa carta? Séptimo, ¿cómo se conecta con nuestro tiempo? Eso es importante porque pues la idea de estudiar la Biblia es que la podamos conectar con nuestro tiempo. Octavo, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál va a ser el enfoque de nuestro estudio? Veamos pues en primer lugar por qué debemos estudiar la carta a los Efesios. La carta a los Efesios nos revela la visión más amplia que Pablo presenta sobre la iglesia y el plan eterno de Dios. La Biblia nos habla mucho de la iglesia, pero cuando leemos Efesios vamos a ver una visión grande, amplia, ¿verdad? De lo que es la iglesia y cómo se conecta con el plan eterno de Dios. Segundo, vamos a ver cómo es que era la fe de los primeros cristianos. La carta a los Efesios nos ayuda a entender la fe de los primeros cristianos. Hoy en día hay tantos movimientos religiosos, hay tantas iglesias que se llaman cristianas, que una vez se dice, bueno, ¿cómo fueron los primeros cristianos? ¿Qué pensaban ellos? La carta a los Efesios nos va a dar una pista acerca de cómo era que los primeros cristianos entendían su fe y su ministerio. Tercero, Efesios nos conecta lo cósmico, universal, más allá de lo terrestre, con lo cotidiano. Por ejemplo, la carta a los Efesios nos habla de la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, pero a la misma vez la carta nos conecta con las vivencias de la familia, la relación entre el esposo, la esposa, los padres, los hijos, patrones, trabajadores, etc. Bien, ahora, la carta a los Efesios nos va a ayudar a responder ciertas preguntas esenciales para una fe verdaderamente cristiana y verdaderamente uh, edificante. Veamos, ¿qué preguntas? Bueno, en primer lugar, ¿qué es eso de estar en Cristo? En varias cartas el apóstol Pablo insiste en que nosotros estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Segundo, ¿qué es la iglesia dentro del plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia? ¿Para qué una iglesia? Desde el punto de vista de la voluntad de Dios. ¿Cómo vivimos una vida transformada en comunidad? No se trata simplemente de seguir viviendo igual, sino que podamos ser transformados. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se vive una vida transformada? Y sobre todo una vida transformada en el contexto de una comunidad. Cuarto, ¿en qué consiste la unidad de la iglesia? Hoy por hoy, con tantas denominaciones y tantas iglesias y tantos conflictos, uno dice, bueno, ¿y dónde está la unidad? ¿Qué es lo en qué consiste la unidad de la iglesia? Bueno, Efesios nos va a dar una buena pista. Bueno, hablemos ahora del autor de la carta y la composición. Tradicionalmente se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta desde la prisión en Roma, por ahí en el año 60 o 62 después de Cristo. Las razones por las que se cree que el apóstol Pablo la escribió, y la escribió desde Roma, es que el libro de los Hechos menciona una prisión de Pablo en Roma. En los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo lo dejamos allá en Roma en la cárcel. Entonces muchas personas dicen, bueno, pues esa carta debió ser escrita desde la prisión de Roma. Ahora, desde hace muchísimos años ha circulado la idea de que Pablo escribió la carta desde Roma. Por ejemplo, Ireneo de León en el año 180 ya hablaba de que la carta había sido escrita por Pablo desde Roma. Lo mismo sucede con Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Sin embargo, hay otras ideas, hay otras hipótesis. Por ejemplo, tenemos la primera hipótesis aquí, que es que el autor usó un seudónimo de Pablo. ¿Por qué?
porque algunos dicen, bueno, es que hay vocabulario diferente, no usa las mismas palabras, la carta a los Efesios es una carta impersonal, ahí en Efesios aparece la idea de una iglesia universal, en otras cartas de Pablo, Pablo habla de las iglesias locales, como por ejemplo la iglesia en Corinto, las iglesias en Galacia, las iglesias en Roma. Entonces Pablo habla de las iglesias en una forma local, pero en la carta a los Efesios habla de la iglesia universal. Bueno, en realidad estas razones pues no son realmente muy importantes, muy válidas. El hecho de que tengamos un vocabulario diferente y un estilo diferente no es nada raro. Una persona, dependiendo de cuándo escribe y a quién escribe y por qué escribe y qué es lo que quiere decir, pues usa diferentes estilos y de repente usa un vocabulario especial diferente según lo que quiera decir, ¿no? Ah, por ejemplo, la primera carta de Corintios y la segunda carta de Corintios son diferentes. El estilo es totalmente diferente. La segunda carta de Corintios notamos ese espíritu pues agobiado. Pablo está luchando con una iglesia que lo quiere rechazar, con personas que quieren difamarlo. Y es muy diferente a la segunda carta de los Corintios a la primera carta de los Corintios. Sin embargo, pues ambas fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esa idea no es realmente muy válida. Que sea una carta impersonal, pues ya vamos a ver por qué la carta a los Efesios puede ser una carta menos directa, menos personal, menos dirigida a problemas específicos y concretos de una congregación local, pero ya lo vamos a ver. Ahora, que la Iglesia Universal, bueno, pues también ya vamos a ver por qué Efesios enfatiza una Iglesia Universal. La otra hipótesis, la segunda hipótesis, es que sí fue Pablo el que escribió la carta a los Efesios, pero la escribió no desde Roma, sino desde Éfeso, que él estaba preso en Éfeso. El problema con esto es que el libro de los Hechos no menciona ninguna prisión larga, prolongada, difícil de Pablo en Éfeso. Pero pues hay muchas cosas que también el libro de los Efesios, de los Hechos, no menciona, porque pues Lucas al escribir el libro de los Hechos tenía su propósito y hay cosas que pues sencillamente se omiten. No podemos esperar que el libro de los Hechos tenga una narrativa pormenorizada de todas las cosas que pasaron en todo el Nuevo Testamento, ¿va? Bueno, ahora vamos a ver la idea de la hipótesis de que Efesios, la carta se escribió desde la prisión, precisamente en la ciudad de Éfeso. La primera cosa que nos llama la atención es que Efesios y Colosenses están definitivamente muy relacionados. Son dos cartas que están muy relacionadas. La segunda cosa es que los datos que surgen de esas cartas, Efesios, Filipenses y también Colosenses y Filemón, se explican mucho más fácilmente con la segunda hipótesis. Es decir, que Pablo estaba en la ciudad de Éfeso cuando escribió esta carta. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos los temas comunes en Efesios y Colosenses. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí están los versos, ustedes los pueden leer, yo se los recomiendo que los tomen en nota y lean estos versículos y vean cómo las dos cartas coinciden diciéndonos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Las dos cartas nos hablan, en tercer lugar, de una reconciliación cósmica. Efesios nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas bajo la dirección de Cristo en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Y en Colosenses se nos dice que Dios quiere reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos como que las que están en la tierra en Cristo Jesús. Por otra parte, las dos cartas tienen advertencias contra enseñanzas equivocadas. Claro que la carta a los Colosenses es un poco más precisa, un poco más detallada con respecto a estas ideas equivocadas, pero Efesios también menciona los errores y las enseñanzas falsas. No debemos ser como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, nos dice el libro de los Efesios. Entonces, tenemos también la nueva forma de vida.
Tanto Efesios como Colosenses hablan de que esa forma nueva de vida es un andar en Cristo, es un caminar en Cristo. No es un estancamiento, no es quedarse uno sentado ahí leyendo, no es quedarse ahí simplemente haciendo servicio religioso, sino que es una forma de caminar, es un avanzar, es un caminar cristiano, es un camino nuevo que uno escoge. Deja el camino viejo y empieza un camino nuevo y avanza y camina juntamente con Cristo. Ambas cartas nos ponen énfasis en ese hecho. Finalmente, ambas cartas tienen instrucciones para la familia y son muy parecidas a las instrucciones para la familia en ambas cartas. Ahora, vamos a ver los datos que emergen de estas dos cartas. En primer lugar, el que trae las cartas, el que es portador de las cartas, es un señor, un hermano que se llamaba Tíquico. Y él lleva las dos cartas, tanto la de Efesios como la de Colosenses. También tenemos el dato de que Onésimo regresa a Colosas, mientras Pablo se queda en la prisión. Onésimo es el famoso esclavo que se escapó y huyó y pues de alguna manera Pablo se encontró con Onésimo mientras está en la prisión, le predica el Evangelio y Onésimo se convierte y ahora el apóstol Pablo lo regresa a su patrón, a Filemón, con una carta personal, especial para Filemón. Pero él regresa juntamente con Tíquico. Los dos regresan a Colosas. Tíquico trae la carta para los colosenses y la otra carta, y Filemón trae una carta personal para dársela a Filemón, para que Filemón lo perdone y lo reciba de nuevo en su casa. Ahora, otro punto importante aquí es que Pablo recibe noticias rápidas de la iglesia en Asia Menor y responde instantáneamente. Por ejemplo, tenemos el hermano Epafras, que es una persona importante, un líder, pues un hermano trabajador en la iglesia en Colosas. Él va a visitar a Pablo a la prisión, seguramente porque quiere consejos, quiere hablar acerca de la iglesia, quiere contarle a Pablo cómo está la iglesia en Colosas. Entonces Epafras llega a la prisión y habla con Pablo y Pablo le responde a la iglesia en Colosas, ¿no? También Filemón está presente, o también Epafras, perdón, está presente en la carta que le escribe el apóstol Pablo a Filemón, perdón. Ahora tenemos otro personaje, un nombre medio rarito, ¿verdad? Pero un personaje muy significativo es el hermano Epafrodito. Epafrodito es un hermano de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos hizo una colecta para mandarle al apóstol Pablo porque se enteró que el apóstol Pablo estaba en la prisión y pues necesitaba apoyarlo. Ustedes saben, una persona en la cárcel, en aquel entonces las cárceles eran muy diferentes y era necesario apoyar a Pablo. Pasaría muchísimas necesidades si no hubiera quien lo apoyaba de afuera. Gracias a Dios que la iglesia en Filipos hizo una colecta y reunió unos centavos, un dinerito para mandarle a Pablo. Yo me imagino que fue una buena ofrenda, era un buen dinerito y se lo mandaron por medio de Epafrodito. Pero resulta que Epafrodito se enfermó y pasaban los días y Epafrodito no regresaba. Y claro, los hermanos mandaron el dinero y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con Epafrodito? Lo secuestraron, lo atracaron, le quitaron la plata, se escapó el hermano Epafrodito, ¿qué sería? ¿No? Bueno, resulta que Epafrodito se enfermó. De una manera u otra, la iglesia en Filipos se enteró de que Epafrodito estaba muy grave. No era cualquier enfermedad, una enfermedad bastante grave. Entonces los hermanos se preocupaban bastante por la salud de Epafrodito. Y Pablo dice, yo tengo que mandarles a Epafrodito para que ustedes estén tranquilos. Él se enfermó, pero gracias a Dios ya se recuperó. Ahora, otra cosa, estando en la prisión, Pablo piensa que les va a enviar a Timoteo a Filipos. Timoteo también está con él en la prisión, pero Pablo piensa, yo les voy a mandar a este hermano Timoteo para que los apoye, los ayude, esté con ustedes, los edifique, ¿no? Por otra parte, hay referencias en las dos cartas a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, hay referencias a algo terrible que pasó en Asia.
que el libro de los Hechos no menciona. Sí nos menciona que hubo una revuelta, que metieron a Pablo en la cárcel y todo eso, pero no menciona el peligro extremo. Pablo dice en 2 Corintios que estuvo a punto de morir y que ya había perdido la esperanza de la vida y que fue un momento muy depresivo, muy angustioso para él, y que Dios lo consoló. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo también habla de que tuvo que luchar con fieras en Asia Menor, con fieras. Fieras, obviamente que no eran fieras literales, ¿no? Sino que se refería el apóstol Pablo a personas que se portaban como verdaderas fieras. Entonces, estos datos como que se relacionan más con la idea de que Pablo hubiera estado preso en Éfeso cuando escribió la carta. Bueno, ¿por qué? Bueno, sencillamente por la distancia, ¿no? Aquí tienen ustedes el mapa, aquí tienen por aquí en esta región, tienen a la ciudad de Éfeso y aquí tenemos a Roma, ¿no? Roma está como a unos 2000 kilómetros, es un viaje largo, es un viaje costoso. Epafrodito fue hasta Roma. Onésimo se escapó y llegó hasta Roma y de Roma regresó otra vez a Colosa, quién sabe, ¿no? Éfeso queda a escasos 160 kilómetros de Colosas. Es un viaje por tierra directo. En aquel entonces pues no hay manera de tomar un camión, una flota, qué sé yo, o de tomar un avión y llegar. No, los viajes eran por tierra, 6 a 8 días para llegar a Colosas, pero es mucho más factible que la comunicación y los viajes de Timoteo, de Epafras, de Epafrodito, de Onésimo hubieran sido ahí en la región, ¿no? En Asia Menor, entre Éfeso y Colosas. Bien, ahora, ¿cuáles son los destinatarios de la carta? ¿A quién envió esta carta? El apóstol Pablo. Obviamente, pues, se trata de Éfeso, ¿no? Éfeso. Son creyentes en la ciudad de Éfeso. O tal vez creyentes en Éfeso y las iglesias alrededor de Éfeso. Tal vez Pablo está pensando en una carta que es circular. Veamos entonces algunas evidencias de que Éfeso pudo ser una carta circular. ¿Cómo una carta circular? Bueno, una carta que precisamente el apóstol Pablo escribió pensando en distribuirla entre las iglesias de Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor eran muy especiales para Pablo, muy queridas para el apóstol Pablo, ¿no? Primera evidencia, algunos manuscritos antiguos, muy antiguos, omiten la expresión en Éfeso. A los santos que están en Éfeso, algunos manuscritos escritos lo omiten. Por ejemplo, ese papiro que se escribió en el año, que apareció en el año 200 después de Cristo, no contiene esta frase, ¿no? En Cristo. Orígenes, que escribió por ahí por el año 254 después de Cristo, menciona que hay varios manuscritos donde no aparece la frase en Cristo. Entonces, en Éfeso. Entonces, eso nos da a pensar que desde el comienzo pudo ser una carta circular, ¿no? Ahora, por otra parte, tenemos la evidencia o la idea de una carta que se escribió a los laodicenses. Colosenses 4:16 dice que Pablo escribió una carta a los laodicenses para que la leyeran en Colosas y también que los de la Odisea leyeran la carta a los colosenses. O sea, Pablo tenía la intención de que fueran cartas circulares. Muchas personas han identificado esta carta circular a los laodicenses como la misma carta de Éfeso. Realmente no habría la carta a los efesios, a los colosenses y a los laodicenses, sino que habría una carta a los colosenses que debían leer otras iglesias y una carta circular que tanto los laodicenses como los colosenses como los efesios debían leer, ¿no? Obviamente que otra idea es que la carta a los laodicenses no la tengamos hoy en día, que se perdió. Y eso no es nada raro porque en 1 Corintios 5:9 habla de una primera carta a los corintios que no tenemos hoy en día. Entonces puede que no haya aparecido. Pero no hay ninguna evidencia de que hubiera existido una carta separada a los laodicenses. Por eso podemos pensar, muchas personas piensan, muchos estudiosos de la Biblia piensan que la carta a los laodicenses es precisamente esta carta circular que ahora vamos a estar por leer, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
Hablemos un poquito del ministerio de Pablo en Asia Menor. Pablo llegó al Asia Menor en su primer viaje misionero por allá en el año 48, 50 después de Cristo. Ahí se establecieron varias iglesias, Pablo estuvo con los hermanos, luego los volvió a visitar en el segundo viaje misionero y en el año 52, volvió de nuevo a visitar estas ciudades y ahí es cuando queda preso en la ciudad de Éfeso. Luego tenemos un tercer viaje misionero del apóstol Pablo en el año 53 al 57, allá por Grecia sobre todo, después de ese viaje realiza su famoso viaje a Roma, donde es puesto preso al final del libro de los Hechos. Aquí tenemos el ministerio de Pablo en el Asia Menor, ¿no? Miren ustedes, todas estas ciudades, ciudades en las cuales Pablo ministró personalmente, directamente, donde él estuvo ahí. La ciudad de Éfeso, la ciudad de Troas, Mileto, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Ahora, hubo otras ciudades que escucharon el Evangelio mientras Pablo estaba en Éfeso, en este caso concreto, ¿verdad? Como son la iglesia en Colosas, la iglesia en Laodicea y Hierápolis. Pablo no viajó a Colosas, no viajó a Laodicea, no viajó a Hierápolis y a otras regiones del Asia Menor, pero su ministerio en Éfeso produjo la expansión del Evangelio por la ciudad por las diferentes ciudades del Asia Menor. Bueno, ya, ¿cuál es el tema central de la carta? Aquí vamos a proponer que el tema central de esta carta es que Dios está llevando a cabo su plan eterno. No es que Dios estableció una religión nueva, no es que Dios fundó una iglesia nueva, no. Es que Dios está llevando a cabo su plan de toda la vida, de toda la eternidad, su plan eterno. ¿Cuál es ese plan eterno? Es unificar todas las cosas en Cristo. ¿Ah? Ese es el plan. Dios quiere armonizar y unificar todo lo que está desunido, separado, en conflicto, en contrario a su voluntad. Dios lo quiere unificar en Cristo. Y la iglesia no es una religión más. La iglesia no es una denominación más o una institución más que hay que hablan de Cristo. No, la iglesia es ni más ni menos que la nueva humanidad donde el plan de Dios comienza a hacerse visible. Ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios, que a través de la iglesia la nueva humanidad, completamente nueva, se haga visible. Entonces hay que preguntarse, oiga, la iglesia hoy en día ¿está representando realmente esa nueva humanidad? ¿O la iglesia se ha convertido en un poco de religiones más? ¿Qué es la iglesia? ¿Estamos cumpliendo el plan eterno de Dios? Bueno, la estructura literaria de esta carta es muy bonita, muy interesante. Los capítulos 1 al 3, tiene 6 capítulos la carta, los capítulos 1 al 3 son capítulos de alabanza, de oración, de enseñanza. Los primeros capítulos el primer capítulo habla de la alabanza por las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Luego hay algunas enseñanzas sobre la gracia salvadora de Dios y tenemos una referencia a la unidad. La unidad principalmente entre judíos y gentiles, la verdadera unidad entre judíos y gentiles. Y luego los capítulos 4 al 6 nos hablan de la verdadera misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Esos capítulos nos hablan de la necesidad de mantener la unidad, porque si no mantenemos la unidad no reflejamos el propósito eterno de Dios. Habla de una manera nueva de portarse. Si somos una nueva humanidad, debemos portarnos de una manera nueva. Habla de unas nuevas relaciones transformadas. Si somos una nueva humanidad, nuestras relaciones unos con otros tienen que ser diferentes. Y luego al final nos habla de que realmente esto no es tan fácil. Tenemos una guerra que hay que sostener, que es una guerra espiritual, cósmica, pero que tiene una realidad visible aquí en la tierra en la cual nosotros participamos. Bueno, ¿cuáles son las ideas claves? Las ideas claves es en Cristo, estar en Cristo. Todo pasa en Cristo.
Cristo es nuestro representante. Nosotros estamos íntimamente unidos, vinculados con Cristo. Si no hay esa vinculación estrecha, si no estamos sumergidos o plantados en Cristo, no podemos realmente ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Hay que estar sumergidos en Cristo. Ahora, el otro tema es la iglesia como una humanidad nueva, una iglesia compuesta por seres humanos nuevos. En griego esto es el kainos anthropos, una comunidad reconciliada que está a la expectativa y a la espera de la reconciliación cósmica, de la unificación cósmica. Bastante profundo, bastante inspirador esta idea en la carta a los Efesios. La otra cosa es el misterio revelado. Dios, su voluntad eterna, ¿quién la sabe? ¿Quién la conoce? ¿Quién la conocía? No se conocía. Pero a través de Cristo y a través de la predicación del Evangelio se dio a conocer ese misterio. Ahora ya no es tanto un misterio, ahora ya lo sabemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios había querido desde siempre unificar a los gentiles, unir a los gentiles con los judíos. No eran un pueblo separado. La idea de Dios es que estuvieran juntos. Y también la unidad cósmica en Cristo. Ese es el propósito de Dios del que nos habla la carta a los Efesios. Cuarta idea, el Espíritu Santo es el sello y la garantía y la fuerza de una vida radicalmente nueva. El Espíritu Santo no es un tema de discusiones teológicas, no es simplemente una oportunidad para tener experiencias extra conscientes, ¿no? Sino que el Espíritu Santo es una fuerza viva y es una realidad y una garantía de que Dios está cumpliendo y va a cumplir sus propósitos. Finalmente, a las dimensiones verdaderas del conflicto espiritual. Aquí no tenemos, dice el apóstol Pablo, lucha contra sangre ni carne. O sea, nuestro problema no es aquí con humanos, no es que se pueda hacer aquí a nivel local o personal o congregacional. Todo eso es importante, pero es importante porque es parte de una realidad espiritual, es una realidad celestial, una realidad cósmica que se hace visible día con día en el trabajo, la vida, la proclamación de los cristianos en sus respectivas iglesias locales. Bien, ahora, el propósito de la carta. ¿Cuál pudo ser el propósito de la carta? Bueno, creo yo que Pablo escribe a la iglesia, a las iglesias ahí en el Asia Menor, sabiendo que es muy importante que ellos entiendan cuál es el propósito de Dios para formar una iglesia con una conciencia de quién es en realidad Jesús. Jesús no es una figura allá en el cielo, que aquí yo lo quiero aquí en el corazón, no es una figura por allá rara, sino que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, es lo que desde el Antiguo Testamento se había venido anunciando, que iba a venir esta persona en la que se iba a realizar el propósito de Dios. Primer propósito. Segundo propósito, guiar a la comunidad cristiana, las comunidades cristianas, a madurar y a vivir la verdadera unidad, que es la expresión última de la nueva humanidad que Dios se propone crear. La verdadera humanidad que trasciende grupos étnicos, trasciende razas, trasciende niveles sociales. Es una unidad maravillosa que Dios quiere, ¿verdad? Y que se debe manifestar en la iglesia verdadera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es una pena, es una lástima llegar uno y ver que hay iglesias de blancos e iglesias de negros, iglesias que hablan un idioma, que hablan otro idioma, y no hay unidad, y no se trascienden las barreras. ¿Cómo vamos a poder presentar el plan eterno de Dios si nosotros mismos no trascendemos esas barreras? Es más, hay iglesias de gente de clase social un poquito más alta
y hay iglesias donde se reúnen las personas con una clase social un poquito más baja. Y eso es una defecio, es una contradicción completa. Es algo que sucedió como parte de la apostasía, de la caída de la iglesia, que no pudo mantener, que no supo mantener el propósito eterno de Dios. Entonces, por eso es importante que leamos y estudiemos con conciencia la carta a los Efesios, porque queremos ser la verdadera iglesia, la iglesia que Dios tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. Finalmente, el propósito es inspirar a los creyentes a modelar visiblemente el plan eterno de Dios. Nosotros estamos aquí para que se haga visible, para que se haga patente, para que se dé a conocer, diría el apóstol Pablo, la sabiduría de Dios a un nivel cósmico. Bien, ahora, ¿cuál es la conexión de todo esto con la vida contemporánea? En primer lugar, Efesios responde a esa confusión del cristianismo actual respecto a la unidad, al propósito de la unidad y a la unidad, a la identidad, al propósito y a la unidad. Las iglesias hoy en día a veces no tienen una identidad. Buscan una identidad en una marca, en un lugar, en un edificio, en una forma de doctrina, en una forma de culto. Y es lo que los identifica. No, necesitamos ver cuál es la verdadera identidad de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacer dinero? ¿Construir más edificios? ¿Modificar o influir en la política de una nación? ¿Ese es el propósito? No. Vamos a ver en Efesios cuál es el verdadero propósito. Y la unidad, ¿cuál es? ¿En qué consiste la unidad? ¿Solamente estar unidos en la forma de opinión? ¿Solamente estar unidos cuando se reúne uno los domingos o qué sé yo qué día se van a reunir? ¿O se trata de representar esa unidad trascendental que va más allá de las barreras? Finalmente, la iglesia, la carta a los Efesios nos presenta una visión esperanzadora en un mundo amenazado por tensiones, odios, divisiones y despropósitos. Es el mundo en que nosotros vivimos, cada vez más tensiones, cada vez más división, cada vez más odio, cada vez más conflicto entre unos y otros, nada que ver con la humanidad renovada en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de la carta es que tengamos esa visión, que no nos dejemos arrastrar por los conflictos, las tensiones que hay en el mundo, sino que mantengamos la esperanza y el objetivo puesto en la humanidad renovada en Cristo Jesús. Bien, el enfoque para nuestro estudio. ¿Cuál es el enfoque? Este es el enfoque. Efesios nos invita a ser una iglesia, o sea, a ser una comunidad. No a ser una institución religiosa. Ay, voy a poner una iglesia, voy a abrir mi garaje y voy a poner una iglesia en mi garaje. O voy a conseguir un edificio, voy a arrendar un local y voy a poner una iglesia. No. Efesios nos invita a ser una iglesia de verdad. ¿Cómo así? A ser una comunidad. O sea, ¿hacer qué? O sea, hacer reino de Dios. Jesús anunciaba el reino de Dios. La iglesia es la representación de ese reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes de la oración que Jesús nos enseñaba? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que es la iglesia. Es una comunidad que hace la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo.